Vital en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, encantadísimo de estar con ustedes en este día, martes 28 de diciembre del año 2021, el segundo año de la pandemia. Y 28 de diciembre no estamos para bromas, ¿verdad? No estamos para bromas en estos días. Estamos terminando el segundo año de la pandemia y encaminándonos al tercero, que nos trae incógnitas, nos trae muchas incógnitas, entre ellas el comportamiento de esta variante Omicron. Así que hoy día vamos a hablar sobre Omicron y lo que nos puede esperar este próximo año. Gracias por su sintonía, encantadísimo de estar con ustedes en el programa. Gracias por dejarme que los y las acompañe. Vamos a hablar hoy día con el doctor Víctor Suárez. Él es médico infectólogo, es el jefe del Instituto Nacional de Salud del Perú, a quien tenemos en la línea telefónica para que nos aclare varios puntos referentes a lo que es Omicron en el Perú. Doctor Suárez, qué gusto de escucharlo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta. Mucho gusto igualmente. Gracias por estar con nosotros en el programa. Siempre le digo a los invitados que ustedes son muy ocupados y el hecho que le den parte de su tiempo a los oyentes de RPP Noticias, doctor Suárez, significa muchísimo para ellos. Doctor, yo quiero que le explique a los oyentes cómo es que, por ejemplo, en Estados Unidos, el primer caso de Omicron se descubrió el 1 de diciembre. El 1 de diciembre, una semana después que se anunciara la existencia de este virus, el 1 de diciembre se descubrió que en Estados Unidos llegaba el primer caso en San Francisco, un señor que había venido de Sudáfrica. Muy bien, 1 de diciembre. Luego, los CDC informaron que el 11 de diciembre, doctor, 11 días después, Omicron constituía ya el 13% de los casos de COVID-19 en Estados Unidos. Y luego informó, una semana después, el 18 de diciembre, sábado, de que ya estaba en 73% de que los casos de COVID-19, 73% eran por Omicron. Por lo tanto, CDC dijo, Omicron se ha convertido en la variante predominante. Por favor, explíquenle a nuestros oyentes, doctor Suárez, cómo es que hacen para lograr esos porcentajes y que digan, a ver, 0 aquí, 13% acá, 73% en la otra fecha. Sí, bueno, eso es parte de lo que es la vigilancia genómica, ¿no? Como sabemos, la variante Omicron es mucho más contagiosa que todas las variantes previas, mucho más que la variante Delta, y eso hace que salte rápidamente no solo entre las personas, sino entre países. La variante Delta estuvo descrita en el mundo recién a finales del año pasado y recién en mayo demoró varios meses en llegar a Perú. Aquí a Perú, en esta ocasión, Omicron no demora más de 2 a 3 semanas para llegar al país. Entonces, lo que hacemos nosotros con la vigilancia genómica, en el caso del país, regularmente hemos estado haciendo un muestreo de los casos que son positivos a nivel nacional cada semana. Entonces, de estos casos positivos seleccionamos, les pedimos a los laboratorios regionales que nos envíen las muestras que tienen lo que se dice un CT bajo, es decir, que probablemmente tenga una carga viral alta, que haga más posible el tener un resultado positivo para la secuenciación genómica. Entonces esas muestras llegan acá al INS, procedemos a la secuenciación, son más o menos 380 muestras que se procesan cada semana, el proceso dura 5 días, y de ahí logramos obtener cuántas variantes encontramos para estas 380 muestras y podemos decir esta semana el porcentaje de la variante tal fue tanto y de así de cada variante. El proceso que hacemos nosotros permite secuenciar todo el material genético del virus, por lo cual podemos identificar cualquier variante que esté circulando en este momento, ¿no? Entonces, lo que hemos observado en ya casi 3 meses continuos es que la variante Delta es más del 90-95% dominante en el país. Y incluso las últimas semanas llegó a 100% en algunas regiones, y en Lima la última semana llegó a 100% de todas las muestras que habíamos tomado en Lima. Pero sin embargo ya en las últimas 2 semanas ya hemos notado el cambio en el cual ya empieza a aparecer esta variante Omicron.
Muy bien, qué interesante. O sea, ustedes analizan todas las muestras que llegan de todo lado y hacen el secuenciamiento genético, el resultado demora 5 días, se nos ha dicho. Entonces la pregunta es directa, doctor Suárez. En este momento, en este 28 de diciembre, ¿qué porcentaje de los casos de COVID-19 en el Perú son causados por Omicron? Sí, eso estaría un poco difícil, estamos haciendo algunas estimaciones porque los casos que hemos obtenido mayormente no son de esta vigilancia aleatoria, como le llamaríamos, nosotros que cogemos al azar, sino también son muchos casos que hemos ido rastreando el Omicron, buscando el Omicron, por decirlo así, ¿no? Entonces, donde hemos buscado viajeros, les hemos tomado muestras, donde hemos salido de contactos que han tenido casos, contacto con Omicron, les hemos tomado muestras, y sobre todo que hemos hecho una vigilancia de las mutaciones sospechosas de Omicron. Es decir, en aquellas muestras de PCR que tienen la presencia de una mutación que es compatible con Omicron, pero también con otras variantes, esa la hacemos secuenciar y es lo que nos ha permitido identificar la presencia de esta variante Omicron. Entonces, entonces, discúlpeme, doctor, en este momento, en este 28 de diciembre, para ustedes en el Instituto Nacional de Salud, por la metodología que están usando, que no están todavía teniendo suficiente número de estas muestras aleatorias, o sea, que vienen de provincias, no tenemos un porcentaje. Todavía no nos pueden decir ustedes que tal porcentaje de los casos de COVID-19 en el Perú son por Omicron. Todavía no. Tenemos una estimación que creo Muy que bien, podemos hagamos una cosita. Le ruego, tomemos una pausa y cuando regresemos nos da esa estimación que es sumamente importante. Regresamos. Un poco más. El programa, muchísimas gracias por estar con nosotros en este su espacio vital para este martes 28 de diciembre del año 2021, el segundo año de la pandemia. Soy el doctor Elmer Huerta, gracias por estar con nosotros en el programa. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con el doctor Víctor Suárez, él es médico infectólogo, jefe del Instituto Nacional de Salud, y estamos conversando sobre Omicron. Y el interés que teníamos era de saber, en este momento, en este 28 de diciembre, si podemos tener un porcentaje, un número, y el doctor nos diga, mire, tanto por ciento de las infecciones por COVID-19 en el Perú son causadas por Omicron. Y él nos dijo que ellos hacen vigilancia. Y hay dos tipos de vigilancia. Una, la que, bueno, llega un pasajero sospechoso, llega, y la otra es más importante, se llama aleatoria, señora. ¿Qué significa aleatorio? Al azar, en la que mandan muestras de todo el Perú, ellos mezclan y dicen, ajá, esto sí es de todo el Perú, esto es representativo. Entonces nos estaba explicando que todavía no tenemos este porcentaje. Sin embargo, al ir a la pausa nos dijo, tenemos una aproximación. Doctor Suárez, ¿cuál es esa aproximación? ¿Qué porcentaje de casos de COVID-19 en el Perú estarían relacionados a Omicron? Sí, como le comentaba, nosotros estamos usando una prueba molecular que permite detectar una mutación que es muy frecuente en Omicron, ¿no? Y esto lo estamos usando básicamente en Lima y Callao. Entonces lo que hemos encontrado es que el 17% de los casos positivos en Lima y Callao tienen la presencia de esta mutación. Ahora, cuando hemos hecho este análisis en las primeras semanas de diciembre, en las muestras que tenían esta mutación no encontrábamos ningún Omicron. Sin embargo, en las últimas semanas hemos encontrado que el 85% de las muestras que tienen esta mutación pertenecen a Omicron. Es decir, si continuamos en ese trajín, probablemente la próxima semana ya el 17% de los casos de COVID, y camino a 20%, quién sabe, pueda ya irse atribuyendo a lo que es Omicron en Lima y Callao. Esas son las estimaciones que estamos logrando en este momento con los resultados de las pruebas moleculares y del secuenciamiento. Muy bien. Entonces, para que queden los números claros, en este 28 de diciembre, martes, creo que son 10 días después que se encontró el primer caso de Omicron en el Perú, de acuerdo a las estimaciones que ustedes tienen, 17% de casos de COVID-19 en Lima y Callao serían causados por Omicron. ¿Cierto? Sí, así es. Esa es la estimación que tenemos, que es se realiza en función del monitoreo de esta mutación que es muy sospechosa de Omicron y que a medida que pasan las semanas, cada vez es más frecuente que sea atribuible a esta variante aquí en el país. ¡Wow!
Y el primer caso se encontró en Perú de Omicron. ¿Cuándo fue, doctor? ¿Usted recuerda la fecha exacta? Fue más o menos la quincena de diciembre, porque la mayoría de los casos que hemos detectado tienen como fecha de inicio de síntomas entre el 11 y el 12 de diciembre. Ya. Algunos de ellos, el primer caso que detectamos fue un viajero. Sin embargo, los siguientes casos que detectamos eran contactos de un viajero. Por tanto, estimamos que probablemente el primer caso que haya llegado al país haya llegado a fines de la primera semana o inicios de la segunda semana de diciembre. Qué barbaridad. Entonces, al igual que en Estados Unidos, por eso empecé con eso, doctor, el 1 de diciembre se encontró el primer caso en San Francisco. 11 días después, el 13% de todos los casos ya eran Omicron, y el 18, una semana después, ya era el 73%. Doctor, ¿esto qué indica? Que la velocidad de contagio es brutal, doctor. Sí, totalmente. Lo que ya estamos observando en algunos distritos es el aumento de casos. Es más, nosotros analizamos lo que son los resultados positivos, la positividad tanto de los laboratorios públicos como de los laboratorios privados, y lo que estamos observando es que la positividad en los laboratorios privados está aumentando sustancialmente más que en los laboratorios públicos, ¿no? Entonces, probablemente porque depende del tipo de grupo poblacional que está accediendo a estos diferentes laboratorios, pero esto ya nos da una idea de dónde está circulando. Ahora, muy bien. Los últimos casos que hemos detectado, si bien hay una predominancia en ciertos distritos, también ya lo estamos encontrando. Al comienzo los distritos eran La Molina, Miraflores, Surco, los San Isidro, los principales distritos. Ahora ya lo estamos encontrando en distritos como San Martín de Porras, San Juan de Lurigancho, el mismo cercado de Lima, etcétera, ¿no? Surquillo, o sea, se está extendiendo a otros distritos más periféricos. Muy bien. Acá tengo la fecha exacta. Fue el 19 de diciembre, doctor. Fue un domingo, veo aquí. Y hoy día estamos martes 28. O sea, hace 9 días nomás que se encontró el primer caso y ustedes ya lo están estimando en 17% en 9 días. Ahora, obviamente acá no queremos asustar a nadie ni hacer ese tipo de cosas. Felizmente hasta este momento, ¿qué nos puede decir sobre la enfermedad causada por Omicron? Tenemos ya datos en el Perú de los pacientes, son leves, ninguno se ha hospitalizado, obviamente ninguno ha fallecido. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, precisamente. La mayoría de todos los casos que hemos identificado hasta el momento son casos que han presentado síntomas leves, que es más o menos lo que reporta la literatura hasta el momento. Hemos cruzado la base de datos de defunciones con los casos que hemos identificado hasta el momento y no hay ninguna defunción reportada. Entonces, esperamos que estos primeros casos sigan evolucionando de esta manera favorable y ojalá suceda como en otros países también que la severidad sea menor, pero la explosividad que tiene esta variante Omicron, el aumento de casos tan importante que tiene, de todas maneras corre riesgo de que pueda en algún momento llegar a saturar los servicios de salud por la cantidad de pacientes que puedan empezar a llegar, ¿no? Muy bien. Y eso vamos a diferenciar digamos, este elemento que usted acaba de decir. Desde el punto de vista personal, por lo menos eso se ha observado en Sudáfrica, en el Reino Unido, se está viendo aquí en Estados Unidos. Desde el punto de vista personal, digamos, para el individuo es muy bajo, al parecer, el riesgo de enfermedad grave por Omicron. Hay algunas personas que han fallecido en Inglaterra, etcétera, pero son muy pocas para el altísimo número de contagios que se dan. Pero quisiera que le explique a nuestros oyentes precisamente este punto, que por producirse un enorme número de contagios, por más bajo que sea el porcentaje de complicación, ¿cómo es entonces que se va a saturar el sistema de salud, doctor? Así es, porque la proporción puede ser pequeña, pero como la cantidad de casos es tan grande, el número absoluto de personas que puedan requerir hospitalizaciones puede ser todavía importante. No es lo mismo, por decir, el 1% de 10.000 que el 1% de 1.000.000 de casos. El número la proporción es similar, pero la cantidad de números absolutos va a ser mucho mayor. Y eso va a hacer que muchas personas acudan al hospital requiriendo oxígeno o requiriendo alguna cama de hospitalización.
y eso puede hacer que los servicios se empiecen a llenar. De hecho, en los países que están reportando menor severidad de la enfermedad, están reportando a la vez un aumento en las hospitalizaciones por este efecto del número absoluto de casos por una gran cantidad de casos que se están presentando de Omicron. Muy bien. Entonces, dicho esto, usted nos ha revelado hoy día que Omicron está en el Perú, que está subiendo en 9 días, se ha ido a 17% de acuerdo a sus estimaciones, y de que este altísimo número de contagios que van a ocurrir, como están ocurriendo en todo el mundo, Perú no tiene por qué ser la excepción, podrían simplemente por aritmética colapsar los sistemas de salud. Doctor, ¿cuál es la responsabilidad de los ciudadanos? ¿Cuál es la responsabilidad del hombre, la mujer que está escuchando el programa en este momento? Es una responsabilidad importante de buscar que prevenir esta enfermedad. Uno es vacunándose definitivamente. Ya sabemos que la vacuna nos va a proteger sobre todo contra la enfermedad severa, y la tercera dosis todavía es mucho más importante frente a Omicron, porque ya están reportados los estudios que la tercera dosis va a reforzar la inmunidad para prevenir la posibilidad de una infección por esta variante, y obviamente también nos protege contra la enfermedad severa. Pero otro elemento es que sabemos que a pesar de la vacuna pueden haber todavía infecciones leves, pero infecciones, y que pueden hacer que llevemos el virus a la familia, a la casa, donde pueden haber poblaciones vulnerables. Recordemos que 3 de cada 4 muertes que ocurren por COVID en el país son en personas mayores de 60 años, muchos de ellos no vacunados o parcialmente vacunados. Entonces lo que tenemos que tomar mucho cuidado en esta última semana de diciembre es evitar las reuniones que reúnan a gran cantidad de gente que nos pueda poner en riesgo de adquirir infección. De hecho, en los primeros casos que hemos detectado, hemos encontrado que están relacionados entre sí, es decir, que coinciden con una fuente común de infección. Y cuando vemos los fecha de inicio de síntomas son muy cercanos, es decir, ha habido una gran una exposición de una gran cantidad de personas a una misma fuente. Es conocido el evento que ocurrió en Oslo, donde el 70% de los que acudieron a una fiesta terminaron infectados. Entonces, ahora que se vienen las fiestas de fin de año, ese es el riesgo que tenemos que evitar precisamente. Entiendo. Doctor Suárez, por favor, permítanos hacer una brevísima pausa, que cuando regresemos quiero preguntarle cuál es su impresión acerca de si esto, lo que viene el próximo año con Omicron, podría ser el comienzo de la endemia. Regresamos. Espacio Vital, su espacio vital en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con el doctor Víctor Suárez, quien es médico infectólogo, jefe del Instituto Nacional de Salud. Doctor Suárez, habíamos quedado pendiente algunos temas. El primero, el altísimo número de infecciones que se están produciendo con esta variante, dando por lo que parece una enfermedad muy, muy leve. Usted nos ha dicho también que en el Perú todos los casos que se han encontrado son leves. ¿Sería el comienzo ya de la famosa endemia, doctor, en la cual este virus ya se convierta como el de la gripe, que de vueltas y vueltas, pero que ya no cause las epidemias que hemos visto? Sí, algunos científicos ya están proponiendo esta hipótesis de que podríamos estar yendo camino a una endemia, ¿no? Porque este virus, por sus mismas características, esta nueva variante Omicron, por un lado parece que va a desplazar a todas las variantes que estaban antes que ella. De hecho, sí está pasando en muchos países, pero tiene la característica de ser menos letal, de producir menos enfermedad severa, sustancialmente diferente a las demás, y a pesar de que hay una mayor transmisión. Y por otro lado, las personas estamos desarrollando más inmunidad contra este virus, por un lado con las vacunas y por otro lado también con la infección natural, ¿no? Entonces, de hecho se sabe ya que aquellas personas que tienen antecedente de infección y además han sido vacunados son los que tienen una respuesta inmune mucho mejor frente a cualquier variante. Y algunos estudios preliminares están sugiriendo que aquellos que están infectados por Omicron también tienen anticuerpos que los protegen muy efectivamente contra la variante Delta, o sea que tienen una gran actividad neutralizante sobre esta otra variante Delta, que sí es más agresiva, tiene mayor enfermedad severa que Omicron, ¿no? Entonces, eso permite avisorar que es posible que en un futuro cercano hayan cada vez variantes menos agresivas, digamos, que la variante original,
y que la población tenga más inmunidad contra ella, que le proteja contra esta enfermedad, y que finalmente podamos convivir con este virus aquí presente en la comunidad. Pero obviamente siempre tenemos que mantener igual ciertas medidas de protección, siempre tenemos que tener cuidado con la ventilación, espacios cerrados y todo lo demás, ¿no? Correcto, porque no vale la pena confiarse. Sobre todo que cuando salió de Sudáfrica, la población sudafricana es muy especial, ¿verdad? Tuvieron un altísimo índice de infección natural, bajos niveles de vacunas. En Europa es al revés, más vacunados que infección natural. Y en Estados Unidos, a mi entender, doctor, va a ser la prueba de fuego, porque en este país hay 40 millones de personas que no se han vacunado y la mayoría de las cuales ni siquiera han pasado la enfermedad. O sea, son completamente vírgenes, vulnerables, y vamos a ver cómo Omicron, qué tipo de enfermedad les va a dejar en las próximas 3 semanas. Eso nos va a ayudar. Sin embargo, doctor, ayer en la tarde, quizá por esto que estamos hablando, que produce muchos contagios y enfermedad leve, los CDC aquí en Estados Unidos, los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades, han sorprendido, la verdad, a medio mundo, diciendo, a ver, una persona que no tenga síntomas, asintomática, a quien se le encuentre que tiene Omicron positivo, ya no tiene que estar aislado por 10 días, ya no. Solamente 5 días es suficiente y con su mascarita que salga los otros 5 días. Y la persona que es contacto, es decir, que fue a una fiesta y ahí alguien tenía el virus, que es contacto, igual va a depender de su vacunación. Si no está vacunado, si recibió una dosis, 2 dosis, entonces se aísla por 5 días y los otros 5 días con mascarita. Ya no tiene que encerrarse por 10 días. Y el que está completamente vacunado más la dosis de refuerzo, ni siquiera ahora tiene que hacer aislamiento. Puede seguir caminando 10 días con su mascarilla. ¿Qué opinión le merece esto, doctor? Bueno, son nuevas medidas que ha publicado hoy día el CDC precisamente, y aparentemente esto se basa en los resultados que tienen sobre el periodo de infecciosidad del virus, ¿no? Que es aparentemente un menor número de días que con las otras variantes, antes y después del inicio de síntomas. Entonces, eso podría de alguna manera reducir también el ausentismo laboral por motivo de esta enfermedad, pero tenemos que, yo creo, evaluarlo, ¿no? Tenemos que ir mirando cómo funciona esta medida, para evitar el mayor número de infecciones. Lo que queremos evitar es que las personas se infecten, se enfermen, pero también tenemos que mantener operativos los sistemas de salud, en especial, y todos los sistemas en general, ¿no es cierto? Pero en el caso del sector salud, por ejemplo, nosotros hemos estado incidiendo bastante en que todos los trabajadores de salud deben tener ya su tercera dosis. De hecho, ya estamos, creo que, en más del 80% de los trabajadores de salud vacunados con tercera dosis, para que estén protegidos contra esta enfermedad. Y si llegaran a pesar de eso de infectarse, tomar estas medidas de cuarentena que se están recomendando ahora, que tenemos que evaluar la factibilidad de poder implementarlos y qué evidencia también hay que vaya alimentando, dándole más soporte a esta nueva propuesta que hay, ¿no? Bueno, la semana pasada ya los CDC también aquí en Estados Unidos dijeron, los trabajadores de la salud que salgan positivos por Omicron no necesitan 10, con 7 basta. Y lo de ayer es para la población general, 5 días basta. Lo que dicen algunos críticos, doctor, es de que esto se hace más por una razón de negocios. ¿Por qué? Porque al haber miles, millones de infectados, pues todos se van a caer en su casa por 10 días por una enfermedad leve cuando podrían salir. No sé, ¿qué le merece esta opinión? Que es más negocio que salud pública. Sí, evidentemente, ¿no? Lo concreto es que una persona que tiene síntomas no debería ir a trabajar para evitar que más personas se contagien, ¿no? E incluso dentro del hogar, si es posible, también usar mascarilla, tanto él como la familia, para evitar la transmisión intradomiciliaria, ¿no? Hay que tener un balance entre lo que es la protección de la salud pública de las personas y la economía. Porque obviamente también si todos están en casa, todos los sistemas de abastecimiento de alimentos, bebidas, carreteras, salud, seguridad van a caerse, ¿no? Hay que encontrar un balance adecuado y revisar la evidencia científica, qué es lo que nos va diciendo sobre la posibilidad de transmisión del virus, qué tanto se prolonga o no, qué tanto podemos evitarlo y qué tan rápido también se pueden recuperar las personas para poder reintegrarse al trabajo, ¿no? Correcto. Y ustedes todavía no, porque esto es tan reciente, usted participa como consultor en estas reuniones con el Ministerio de Salud para decidir este tipo de políticas. Sí, en general este tipo de decisiones se toman de forma colaborativa entre todas las entidades del Ministerio de Salud para discutirlo, ¿no? Claro que sí.
Muy bien. Ojalá, pues, esto es tan nuevo que las personas dicen, no, esto ha sido del CDC una maniobra de negocio para que no falten los trabajadores. Otros dicen, no, es más de salud pública, así es que hay toda una enorme controversia. Lo que nuestros oyentes tienen que saber es que sería bueno que ellos se aíslen. Bueno, por Perú todavía, ¿cuántos son? 10 días en el Perú, ¿cierto? Porque no ha cambiado la norma, y que usen su mascarilla todo el tiempo para no contagiar. Doctor, salió esta noticia de que usted había logrado conversar con Luis Alegría, que es un congresista que no quería vacunarse para nada, y dijo, tuve que conversar con el doctor Víctor Suárez para que me convenza. Doctor, ¿qué le dijo para convencerlo al congresista? Nada, solamente la evidencia científica que hay sobre la importancia de las vacunas. El congresista no es una persona antivacunas, él mismo lo expresó, sino que por razones personales que él tenía, prefería no vacunarse en ese momento. Pero le informamos pues la importancia de vacunarse, sobre todo por el riesgo que conlleva, no solo para él como individuo, sino también para su familia, el riesgo de llevar la enfermedad a la persona. Y estos datos que hemos logrado obtener también de la probabilidad de infectarse, ¿no? Le informamos que una persona, sobre todo los mayores de 60 años, que no están vacunados, tienen 10 veces más riesgo de enfermar. Y también los mayores de 60 años no vacunados tienen 21 veces más riesgo de morir por COVID que aquellos que sí están vacunados. Entonces hay un beneficio evidente, tangible, real que tiene la vacunación. Entonces, y es una vacuna segura además, ¿no? Es algo que es un dolor de brazo temporal, pero no es nada comparado con la enfermedad y el riesgo de transmitirle a otros familiares que son especialmente vulnerables. Entonces, con eso yo creo que el congresista tomó la decisión, y por la importancia también de que un personaje público tome esta decisión, tiene un valor agregado, y eso creo que fue lo que lo motivó finalmente a tomar la decisión. ¿Y cuál era la razón personal que él tenía para no vacunarse? ¿Era algo con temor a la vacuna prácticamente dicha, o era religiosa o qué? No, simplemente que consideraba que no era necesario porque es una persona saludable, que periódicamente hace sus controles, hace sus pruebas moleculares y antigénicas para verificar que no está enfermo, pero que no era una persona antivacuna. Al contrario, él estaba en contra de las antivacunas, y también entendió que una actitud de este tipo de él iba a contribuir a promover la vacunación, ¿no?, en la población. Entiendo. Bueno, doctor Víctor Suárez, muchísimas gracias por haber estado en el programa y por habernos ayudado a entender todo lo relativo a Omicron. Muy agradecido por su tiempo. Muchas gracias. Gracias. El doctor Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud, estuvo con nosotros. Nosotros regresamos con sus preguntas.